Buenos días. Es un gusto de nuevo estar aquí, estimados estudiantes, estimadas estudiantes. En esta ocasión, de la clase 7, vamos a ofrecer algunas técnicas para la carga de un cuestionario estructurado en el programa SPSS, que es desde donde luego se podrán realizar el procesamiento y el análisis. La idea con esta clase es que podamos, por una parte, conocer rasgos generales del SPSS, en particular su matriz en donde está consignada la base de datos, y por otra parte, cómo es la carga, cómo es la elaboración de las variables, cómo se configura las características que tendrán las variables para luego realizar las cargas, que estas tendrán a su vez, según la característica, sean respuestas cerradas o respuestas abiertas, categóricas o no, formas particulares de efectuar dichas cargas, ¿no? Bien, en primer lugar, entonces, vamos a conocer un poco las características del SPSS y veremos que las mismas se constituyen de tres principales aspectos. En primer lugar, aquí tenemos, ustedes abren, no importa cualquier versión sea esta del SPSS, ustedes abren la matriz, una matriz vacía de la base de datos, y verán que nos encontramos con columnas y filas. Para nosotros es importante entender de que una y otras, tanto las columnas como las filas, tienen que tener un tratamiento y que constantemente iremos, digamos, revisando la configuración de una y otra. Las columnas están destinadas para las variables, ¿no? Es donde se establecen y se consignan los títulos de las variables que se relevaron, por supuesto, por medio de preguntas en el cuestionario. Y cada una de las filas son los casos. Cada uno de los casos, dependiendo de la técnica, trátese de una encuesta o de un censo, trátese de individuos o de hogares, o de establecimientos o de aulas, ¿no? Dependiendo del tipo de unidad de observación, nosotros tendremos estos casos. Entonces, para el ejercicio que yo he elaborado para la clase 6, que he, digamos, preparado y que luego he llenado para que podamos sobre esa base conocer cómo emplear el SPSS, he trabajado yo con individuos, ¿no? Entonces, cada uno de los casos que tendríamos a nuestra izquierda va a tratar a lo largo de toda la fila, cada uno de estos casos, de individuos, ¿no? En este ejercicio, en esta muestra, yo voy a mostrar la carga o mostrar ejemplos de carga para 5 individuos, para 5 casos, ¿no? Y por supuesto, el número de variables relevadas según ese cuestionario. Lo primero que se hace para la carga, ¿verdad? En una matriz de SPSS, entonces es, como ya dije, sabido que cada una de las columnas corresponden a una variable, es siempre importante tener una variable de orden que nos permitirá luego de algún modo controlar la ubicación que tiene cada uno de los casos que iremos cargando. Entonces, yo le he puesto número. ¿Qué hice? Lo que hacemos es darle un doble clic en la parte del título de la variable, ¿no? O bien, también podemos entrar por el lado aquí abajo, ¿verdad? Si es que se fijan, podemos ir simplemente a darle un clic donde dice lista de variables. Aquí lo que vamos a dar nosotros es, en lo que estamos viendo acá en lista de variables, es la configuración de cada una de las variables. ¿Qué característica va a tener? Si yo voy a mi primera variable, que va a ser la de número, ¿verdad? Voy a consignar números que va a ser el orden que van adquiriendo en mi base de datos los diferentes cuestionarios, ¿verdad? De los diferentes casos que iré cargando.
La característica de esa variable, vamos de nuevo aquí, es obviamente que sea una variable de número. El tipo será numérico y la anchura, que quiere decir el número de cifras que tendrá, está definido también por default como 8. En principio, si es una encuesta que no tiene más de 400 o 500 casos, ya es suficiente con una anchura de 8. Y los decimales yo prefiero siempre sacarlos, ¿no? A no ser que se trate de una variable en la que los decimales son importantes, tales como por ejemplo variables de monedas, ¿no? De valores monetarios, de precios, etc. Entonces, para este caso no es necesario la variable. Y la etiqueta lo que, digamos, habilita es simplemente identificar de qué se trata esta variable, ¿no? Entonces, acá podemos consignar número de orden, ¿no? Entonces, sabemos que la primera variable que se denomina número es el nombre de la variable, se trata del número de orden que tienen los diferentes casos, ¿no? Y para lo que concierne al resto de estos rasgos de la variable, no haremos caso en este momento, y ya tenemos, vamos aquí, la primera variable armada. Entonces, si yo supongo que tendré 400 o 500 casos, entonces ya me es conveniente empezar con, en términos de número de orden, ya con una modalidad en la que está precedida de ceros para poder luego llegar al número 400, al número 500, o en fin, ¿verdad? Si sé que no tendrán más de 3 cifras. En este caso, entonces, empezamos con el primer caso va a ser, su número de orden va a ser 001, ¿no? Y entonces yo ya puedo ir, un ratito, acá, esto es muy importante, acá nos salta una primera cuestión que tiene que ver con, un ratito, al tratarse del tipo numérico, un ratito, acá lo que me está diciendo en verdad es que es preferible que para anteceder con ceros, es preferible consignar, un ratito, cadena. Veremos qué sucede. Perdón. Número restringido. Veremos qué sucede. Muy bien. Entonces aquí vemos de que le antecede ceros al 1. Un ratito. Esto nos muestra que ahí está, muy bien. Entonces, disculpen, acá entonces para poder ordenar los números antecedidos de 0 y poder luego que constituya eso su identificador en la matriz de las características de las variables, que es donde dice vista de variables, el tipo de variable va a ser una variable en cadena, ¿no? Entonces, poniendo esta configuración de cadena, podremos anteceder, en este caso, a los números, digamos, los ceros, por ejemplo. Bien, entonces hagamos ya lo mismo. Podemos acá también consignar 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010. Voy a completar hasta aquí. Obviamente esto va a ir mucho más abajo. La idea es que ustedes puedan elaborar una base de 30 casos, 33 casos, de manera que con eso podamos luego, ya con el profesor del día, trabajar en el ejercicio. Bien, entonces la primera es de orden. Si bien vamos a una segunda variable,
si observamos nuestro cuestionario, yo tengo abierto el primer cuestionario a partir del ejemplo, decíamos que este va a ser un cuestionario de jefes de hogar. Entonces yo le puedo consignar en la base de datos también un identificador que va a dar cuenta de que se trata de cuestionario de jefe, ¿no? Entonces, le doy también clic acá, o sea, fui otra vez a la vista de variables, y fíjense, ya vamos a configurar las características de la segunda variable, que en este caso podemos denominar tipo. Tipo enc sería el nombre abreviado, que va a llevar la variable cuya etiqueta va a ser tipo de encuesta. Y en este caso vamos a poner guión jefes, ¿no? Jefas. Y también asignémosles un tipo cadena para que vean, vamos a poder, cuando volvemos aquí a la vista de los datos, a la matriz de datos, podremos cargar ya los cuestionarios, perdón, podemos identificar cada uno de los cuestionarios que podemos denominarlo con un código que puede ser, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, A1, puede ser A2, A3, A4, A5, A6, 7, A8, A9 y A10. Esto es el número de orden de todos los datos que vamos a cargar, ¿verdad? Que va a ir del 001 al X. Y este ya es el código que va a tener el cuestionario que vamos cargando, ¿no? El A1 sería mi primer cuestionario, es este, ¿no? Yo podría incluso, para poder luego, es conveniente de hecho que tenga el cuestionario mismo. Supónganse acá arriba en el encabezado, yo puedo, por ejemplo, ya codificar el mismo con este código de A1. Entonces eso me va a permitir saber que todos los datos que vienen a continuación van a corresponder a este código de cuestionario, ¿no? Y después ya vienen las variables propiamente, ¿no? No es necesario consignar, por supuesto, en la matriz de datos los títulos de las secciones, sino simplemente los datos. Empecemos con el nombre. Yo sé que se han hecho algunas preguntas en la clase respecto a si es importante o no consignar nombre y apellido. Miren, este es un ejercicio, ¿verdad? Y dependiendo del estudio, puede relevarse información personal como no. Relevar información personal permite conocer, tener bien especificada, digamos, el individuo o la individuo de la que se trata el estudio, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, en los casos de que se quisiera hacer seguimiento durante determinados periodos posteriores a las características de ese individuo y a su grupo familiar, etcétera, para eso será importante contar con los datos personales al nivel de nombre incluso. Pero aún si no fueran encuestas de tipo panel, de todas maneras se puede consignar los nombres. No hay ningún problema con eso si no hay oposición por parte del entrevistado. Lo importante es que no se divulguen los nombres, o sea, que en el análisis, dado que una encuesta tiene el propósito de inferir, digamos, parámetros de una población, indudablemente que en una base de datos, ¿verdad? La información tiene un tratamiento en tanto y en cuanto estamos hablando de datos agregados. Entonces, obviamente, información personal no tiene pertinencia en absoluto. Pero en la base de datos se puede cargar los nombres sin ningún problema, ¿verdad? Y repito, sobre esto no hay una regla. No es que
hay que cargar los nombres siempre o bien nunca hay que cargarlos. Eso depende mucho de las características del estudio, depende del investigador, depende de la investigadora, depende de los propósitos, depende obviamente del consenso que se tenga con los entrevistados, con las entrevistadas. O sea, hay muchas dimensiones a considerar para ver si se carga o no. Yo estoy mostrando el ejemplo, di el ejemplo en la confección de un modelo de cuestionario y ahora estoy dando el ejemplo para la carga, porque esto es eso, un ejemplo de cómo hacer, de lo que se puede hacer. O sea, no es siquiera un objeto de discusión aquí, si es pertinente o no relevar datos personales. Eso, digamos, dejamos al arbitrio y a las decisiones teóricamente lógicas que cada una de ustedes hagan en estudios que emprenderán. En este caso, entonces, para el ejemplo, repito, vamos a cargar, vamos a relevar y vamos a cargar estos datos. En principio, los datos ya se relevaron, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es cargar. Y tenemos en primer lugar nombre. ¿Qué hacemos en la base de datos? Vamos a, por lo tanto, nos vamos a la tercera variable en donde hacemos doble clic, ¿verdad? Y ponemos aquí, obviamente, al tratarse del nombre, el tipo va a ser, ¿verdad? Uno le da clic en la casilla de tipo y uno le pone cadena. Eso nos permite aquí, ¿qué cosa? Escribir como nombre de la variable, como el nombre que tendrá la variable, a su vez, nombre, en este caso, de la persona, ¿no? Y entonces acá se consigna de qué se trata esa variable. Es nombre del entrevistado. Por lo general los nombres no tienen más de 8 letras por lo general, pero yo acá les sugiero llevarla a, ¿por qué no?, a 15, porque hay nombres compuestos como por ejemplo María de la Paz o Rosa María, en fin, hay nombres que son compuestos y que el entrevistado o la entrevistada prefiere consignarlos completos. El siguiente, ¿verdad? Aquí fíjese usted, ya se consignó el nombre. El siguiente va a ser el apellido, ¿no? Entonces nosotros ya vamos siguiendo las preguntas del cuestionario que vamos a ir convirtiéndolas en variables, ¿verdad? Entonces es nombre, podemos apellido. Acá hay una decisión metodológica según la cual se puede dividir en dos variables, el nombre y el apellido, pero no cambia gran cosa. Es preferible poner, digamos, en una sola variable, en verdad, ya el nombre y el apellido de la persona. Entonces, por lo tanto, la anchura puede ser incluso mucho mayor, ¿verdad? Podemos llevarla a 30, ¿verdad? Ya con eso se asegura que acá podamos consignar el nombre y apellido de la persona. Bien, vayamos a la siguiente pregunta, tiene que ver con el sexo. Bueno, nosotros vamos a consignar aquí, doble clic como siempre, y el nombre va a ser directamente, se escribe sexo. Y acá consideramos sexo de la persona, ¿verdad? Acá es muy importante lo siguiente. El tipo de variable no va a ser numérico, sino va a ser también de cadena. Esto quiere decir que va a ser alfanumérico, que va a permitir cargar números, pero también cargar eventualmente letras, ¿verdad? Pero nosotros le asignaremos números, veremos la manera en que vamos a hacer la carga de esta variable. Entonces es una variable en cadena, ¿sí? Y acá ya hemos consignado la etiqueta sexo de la persona. O sea que el nombre de la variable, la variable cuyo nombre es sexo, trata del sexo de la persona. Acá, si no vamos aquí a ninguna, en valores, perdón, aquí ya le damos un clic y acá nosotros ya podemos cargar las etiquetas. ¿Qué va a significar esta etiqueta? Va a significar una categoría, o más bien van a significar categorías con las cuales nosotros al realizar luego la carga simplemente nos va a ser muy expeditivo cargar cuando ya sabemos de que un determinado valor va a estar asociado a una determinada etiqueta. Y ese valor no tiene una carga, si usted quiere, valorativa ni evaluativa, sino simplemente es un valor. Por ejemplo, en la encuesta de hogares de Paraguay, por lo general al 1, ¿verdad?,
al valor 1 se le asigna la etiqueta varón. Entonces, ¿qué hice yo? Le asigno valor 1 al varón, lo que va a querer significar que cada vez que yo tenga que cargar datos de un hombre, de un varón, en la base de datos yo simplemente ya consignaré, ¿verdad? El valor 1, ¿no? Eso veremos después en la carga. Y sí, importante que diga de qué se trata ese valor. Cuando yo vea los 1, sabré que se trata de varones. Y añado. Y luego le pongo valor 0, ¿verdad? Que puede ser también valor 2 o valor 6, da igual. En la encuesta Bares, en general, nosotros se emplea aquí, digo nosotros porque yo uso la encuesta Bares, pero el Instituto de Estadística de Paraguay, que es la Dirección General de Estadística, generalmente su base de datos asigna valor 0 a las mujeres, porque esto 1 y 0, generalmente cuando son variables dicotómicas, permiten en los análisis de inferenciales de tipo logístico, es decir, de tipo variables dependientes binarias, que va a ser un curso también, perdón, una clase de este curso que tendrán con el profesor Rodolfo Elías. Entonces, en este caso le asignamos valor 0. Repito, esto puede ser valor 8, valor 6, valor 4, valor 2, lo que fuera. Le asignamos 0, no tiene ninguna carga valorativa ni nada, y entenderemos como 0 como mujer, y añadimos. Una vez que añadimos, decimos qué vamos a entender por cada uno de los valores que iremos asignando en la carga, ¿verdad? Que en este caso son 2, aceptamos. Magnífico. Por lo pronto, cuando veamos la base de datos, todavía no cargamos los valores. Cuando carguemos, eso veremos después, supongamos si yo asigno, me viene el primer cuestionario, ¿verdad? Que es el cuestionario de Blanca García. Estos son nombres ficticios, por cierto, aclaro, yo no entrevisté a nadie, sino lo fui llenando, pero ustedes pueden hacer el ejercicio haciendo una encuesta por medio por teléfono, haciendo por medio de algún cuestionario Google, etcétera, para tener algún tipo de, para que efectivamente se base en una realidad específica, concreta, los datos que van a cargar en la base de datos, ¿verdad? Y que van a analizar. Este caso es un nombre ficticio, Blanca García. Entonces es mujer ella, entonces fíjense, aquí es muy importante, nosotros habíamos dicho que el valor que tendrá la categoría mujer será 0, entonces le ponemos 0 acá. ¿Sí? Ahora fíjense ustedes, al cargar 0 acá aparece eso como es 0. Hay una función aquí arriba que es la función de etiqueta. Fíjense ustedes, vamos a las etiquetas de valor. ¿Ven acá? Si nosotros presionamos esto, nos va a mostrar todas aquellas variables que son nominales, categóricas, ¿verdad? Según la etiqueta que le hayamos cargado. Entonces, al presionar acá, nos aparecerá, ¿vieron? Mujer. ¿Por qué? Porque yo he previamente preestablecido que el valor 0 va a ser mujer, el valor 1 va a ser varón. Yo le saco una nueva etiqueta porque vamos a continuar con la exposición de cómo construir la base de datos y luego cómo cargarla, ¿no? Entonces continuamos con las variables. La siguiente variable es la variable de edad. La variable de edad es una variable continua, entonces, fíjense, edad, y el tipo es, por default, es un tipo, es numérico. Entonces nosotros vamos a conservar como una variable numérica y vamos a sacarle los decimales porque no tiene sentido variables con decimales. Y simplemente vamos a consignar aquí edad de la persona, ¿no? O del entrevistado o entrevistada, ¿no? Eso es todo. Entonces, cuando nosotros en su momento carguemos acá los datos, tendremos la edad y son de tipo numérico, que por lo tanto hay una serie de... la naturaleza de la variable numérica es que tiene un carácter ordinario, es continuo, etcétera, y permite un análisis propiamente numérico, valga la redundancia, que veremos, ¿verdad? Que es necesario para todos los indicadores, todos los coeficientes y toda la extensión, la forma de la extensión que tiene el análisis
matemático-estadístico propiamente. Se requieren de variables de tipo numérico, por supuesto. Entonces la primera que nos aparece es esta, ¿no? La variable edad. Sigamos, doble clic de nuevo. Nosotros lo que estamos entonces, repito, definiendo en primer lugar las variables de la 1 hasta la X para luego hacer la carga. Por eso es que le decía al inicio, esta clase consta de dos partes. Uno es la definición de las variables, a través de la cual nosotros estamos conociendo las características de la matriz de datos del SPSS, y luego viene la carga propiamente. Aquí entonces acabamos de cargar edad, ahora vamos a cargar estado civil. Y fíjense ustedes, nosotros le podemos poner al nombre de la variable estado civil SIF, ¿verdad? Que es una abreviación de lo que es el nombre de la variable. Y en la etiqueta sabemos de que podemos especificar de qué se trata la variable, ¿verdad? Estado civil del entrevistado, entrevistada, ¿no? ¿De qué tipo va a ser? Numérico no va a ser porque obviamente las categorías de estado civil no son numéricas, entonces va a ser de cadena, ¿verdad? Entonces esto me va a permitir a mí consignar o letras o bien también números, pero esos números van a expresar categorías, no van a expresar números, digamos, continuos que tienen las propiedades, repito, ordinales, etcétera. Todas las propiedades de los números naturales, enteros y racionales. En este caso, simplemente los números van a indicar, van a ser como etiquetas, van a indicar categorías, nombres de etiquetas, ¿verdad? Entonces, si vamos entonces a valores, aquí vamos a establecer los valores en función de qué, en función de lo que en el cuestionario nosotros hemos establecido que van a ser las categorías a llenar según el estado civil del entrevistado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vemos que es la categoría soltero. Entonces en la variable estado civil nosotros al cargar vamos a asignar valor 1 a la categoría soltero, ¿no? Entonces, siempre que nosotros nos referimos a los solteros, siempre que nos refiramos y carguemos datos de los solteros, vamos a emplear el valor 1. Añadir, importante siempre añadir. ¿Qué va a ser el valor 2? Que veremos en nuestro cuestionario. El valor 2 va a ser casado. Por lo tanto, aquí vamos a consignar 2, va a ser el valor de la etiqueta, la categoría casado. Añadir. El valor 3 es de unidos o unidas libres, ¿verdad? Entonces vamos a poner 3 unido libre. Añadimos. El 4 va a ser divorciado. Entonces, consignamos divorciado o divorciada. Añadimos. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar o no consigné bien o me equivoqué al consignar y ya le di añadir? Supongamos, yo en este caso quiero corregir estas dos primeras categorías porque le quiero poner también, para poder respetar mínimamente el lenguaje de género, casado o casada. Entonces, ¿qué hago yo? Fíjense ustedes, yo me posiciono encima y simplemente hago acá la corrección, ¿verdad? Y le añadí, ¿verdad? Casado, casada, y ahí simplemente hago cambiar. Y fíjense ustedes, automáticamente me cambia. Y hago lo mismo con soltero. Entonces, cambiar. Y ya tengo, hice la corrección correspondiente, ¿no? Ahora voy a cargar una nueva categoría que va a ser la 5, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la 5? Yo hago, consigo una categoría 5 y la etiqueta va a ser separado. Separado o separada, ¿no? Entonces ya consigno aquí. Añadir. Y ya tengo la categoría. Y la categoría 6 va a ser viudo o viuda. Muy bien. Añadir. Acá entonces ya configuré, ya definí la variable estado civil que va a tener, cuyo título, ¿verdad? Va a ser SIF. Voy de nuevo a la matriz, aquí ya está definida esta variable. Siguiente. Voy a ir a la siguiente categoría, es lugar de residencia. Bien, entonces, lugar de residencia voy a consignar como look
res, ¿verdad? O loop puede ser loop reside. Puede ser también el nombre de una variable. ¿De qué tipo va a ser la variable? Si yo voy a ir cargando nombres de lugares, entonces por supuesto que el tipo va a ser de cadena, ¿no? Es decir, va a ser una alfanumérica. Y acá sí conviene, por supuesto, elevar la anchura. Entonces, por ahí podemos llevar a 15, ¿verdad? Y aquí vamos a poner lugar de residencia. Ahora, fíjense, esto es muy importante. La pregunta sobre el lugar de residencia tiene en realidad 3 componentes. Uno es la localidad, otro es el distrito, estoy refiriéndome a categorías de desagregación geográfica de Paraguay, ¿verdad? Y luego el departamento. Entonces, esto me está indicando que yo tengo que trabajar, consignar como variables los 3 datos, los 3 componentes del lugar de residencia. Y luego yo puedo, a través de unos ejercicios de conversión de variables, asignarle unos códigos a esto, ¿no? Entonces yo, además del lugar de residencia, que es propiamente, si quieren ustedes, la localidad, ¿verdad? Yo puedo generar otra variable que va a ser el dist, que es de distrito, dist reside, ¿verdad? Y este va a ser, le voy a asignar este distrito de residencia. No hace falta decimales, por supuesto que no. De hecho, eso me va a eliminar cuando yo establezco que es también, por supuesto, una variable de cadena. Y ya la siguiente es depto, ¿no? Depto reside. Pues el nombre de mi variable, ¿verdad? También va a ser cadena, por supuesto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tengo que escribir un nombre, ¿no? Y especifico acá, siempre en etiqueta es importante especificar departamento de residencia. Eso dependerá, si es Brasil dirán estado, si es Argentina dirán provincia, si es México dirán estado, si es Colombia entiendo que departamento también, y así sucesivamente. Cada país tiene la unidad geográfica regional mayor nombrada de una manera diferente, ¿no? Antes del nivel nacional, ¿no? Entonces en Paraguay es departamento. Bien, ahora voy de nuevo a mi lista de datos y como verán, vamos cargando, definiendo, primero las variables a lo largo de la matriz que luego nos permitirá hacer la carga. Fíjense ustedes, hay una pregunta en este modelo de cuestionario que tiene que ver con el lugar de residencia, pero yo también pregunté sobre el lugar donde residió 5 años atrás para poder conocer las migraciones recientes. Creo que había yo comentado que Paraguay es uno de los países de mayor proporción de población rural y que está atravesando más recientemente un proceso de urbanización que formalmente cobra lugar recién a partir de los años fin de los 80 e inicio de los 90, cuando a través del Censo de Población y Vivienda de inicio de los 90 se constata por primera vez una leve preponderancia de la población urbana sobre la rural. Entonces, recién a partir de ahí, y en la actualidad Paraguay consta de un 65% de población urbana y todavía un 35% de población rural. Es uno de los países más ruralizados, o si quieren ustedes, de mayor población rural en América Latina. Entonces, esta pregunta es importante para conocer, por un lado, obviamente, la migración rural urbana, pero también para conocer los movimientos poblacionales que ya se dan en las zonas urbanas o entre zonas urbanas más específicamente en Paraguay. Bien, en términos de nuestra base, entonces, es conveniente consignar localidad de residencia 5 años, de hace 5 años. Eso yo puedo abreviar diciendo algo así como loc reside, ¿verdad? Reside 5. Entonces, que me indica simplemente que es la localidad de residencia hace 5 años, ¿no? El tipo va a ser también cadena, y voy a especificar aquí, ¿verdad? Que es la localidad de residencia hace 5 años. Punto. Luego ya continúo el distrito, entonces acá es dist reside 5. Esto va a ser, por supuesto, cadena también, ¿verdad?
y va a ser la localidad, perdón, el distrito de residencia hace 5 años. Así como aquí, ¿no? Este era el distrito de residencia actual y este es el distrito de residencia hace 5 años. Y finalmente, depto receive 5, que me va a indicar, va a ser una variable tipo de cadena, o sea, el tipo de variable de cadena, donde es el departamento de residencia hace 5 años. Bien. Entonces yo ya tengo cubierto con esto, ¿verdad? La variable correspondiente a la pregunta, a todas las preguntas, o sea, tengo cubiertas todas las variables correspondientes a las preguntas de información sociodemográfica. Ahora voy a empezar con la información laboral. Entonces, continuamos. La pregunta respecto a información laboral es si es que trabajó la semana pasada. Entonces, la respuesta es sí o no. Por lo tanto, una respuesta también categórica, ¿no? Es decir, si es una palabra, no es otra palabra, entonces yo de todos modos voy a consignar en la base de datos, ¿verdad? Como una variable también de cadena, que le puedo llamar, el nombre de la variable le puedo poner trabajo, el tipo va a ser cadena, porque es sí o no, o sea, me va a responder una respuesta que después yo le voy a asignar, ¿verdad? Y acá voy a poner, le puedo poner incluso la pregunta en el cuestionario, ¿no? Trabajó la semana pasada. Eso, de eso se trata esta variable. Trabajó la semana pasada. Y acá sí, como hicimos anteriormente, al tratarse una variable de cadena, pero que tenemos categorías cerradas, le voy a asignar ya 1 al hecho que haya trabajado, ¿verdad? Entonces, sí trabajó, añado, y 0 no trabajó. Y añado. Acepto. Entonces ya tengo también mi variable de trabajo. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a la siguiente, que va a ser qué trabajo ejecutó, ¿no? Esta, como verán, es una categoría abierta. O sea, más bien una respuesta abierta. Acá no hay categorías. Entonces, ¿qué tipo de variable va a ser? Indudablemente va a ser una variable cadena. ¿Cómo le puedo nombrar yo a la variable? Esta, por ejemplo, dice, ¿qué trabajo ejecutó? Entonces puedo poner ocupación. Le puedo poner ocupación. Tipo, bueno, como es una respuesta abierta, van a aparecer múltiples respuestas, entonces por supuesto tiene que ser cadena, porque me permite tanto emplear números como letras, ¿verdad? Pero repito, cuando se emplean números en variables de cadena, no están representando valores numéricos de una variable de tipo numérica continua, de cualquiera de los tipos de números, ¿verdad? De cualquier de los conjuntos de los números, sean naturales, de enteros racionales, si no estamos hablando de números que representan categorías, números que constituyen, si quieren ustedes, nombres, ¿verdad? Entonces, en este caso va a ser una variable de cadena porque incluso acá vamos a poner letras, ni siquiera vamos a poner los números que representan las categorías. Y vamos a poner acá ocupación ejercida, ¿no? Y acá no ponemos nada de valores porque, repito, vamos a escribir porque es una respuesta abierta. Pero eso sí, la anchura tiene que ser suficiente para que pueda entrar las miles de combinaciones posibles. Algunas ocupaciones posiblemente que sean largas, ¿no? Entonces, hay unas 18 letras, perdón, 18 letras como anchura es razonable, ¿no? Entonces aquí se va a poder escribir, por ejemplo, para poner un ejemplo nomás, justamente de lo que estamos trabajando es ¿qué trabajo ejecutó? Entonces, nos va a permitir la variable tal como la configuramos, que escribamos acá, jefa de producción. Y quedará escrito así, verán. ¿No? Enter. Fíjense, y si nos vamos ahí, aparece jefa de producción. Se puede escribir, entonces,
nos permite con la configuración, repito, de cadena y con una anchura suficiente, ¿verdad? De que podamos escribir, consignar ahí la respuesta abierta que nos dieron los entrevistados o las entrevistadas. No se olviden nunca, por favor, de en la casilla de etiquetas, en la parte de configuración de variables, vista de variables, de qué se trata la variable. Bien, seguimos con la carga. Vamos para la derecha. Entonces, como están viendo, es un cuestionario, un cuestionario relativamente corto, pero que ya está dándonos cuenta de una base de datos que puede ser suficientemente extendida. La siguiente es que es a qué se dedica el establecimiento donde trabaja. Bueno, a qué se dedica también es una variable, una variable cadena, y le podemos poner actividad EC, que es actividad económica. Tipo, consignemos cadena. Y ponemos acá rama o actividad económica del establecimiento. Muy bien. Siguiente. Fue remunerado por ese trabajo. Entonces, no puede ser, por ejemplo, recibió ingreso, ¿no? O recibió ingreso. Va a ser cadena, y como ya saben, las respuestas posibles pueden ser sí o no, ¿verdad? Porque eso es lo que está consignando el cuestionario. Y ya sabemos también que al tratarse de respuestas categóricas, en este caso dicotómicas, porque o sí o no, tenemos que irnos en primer lugar, a la etiqueta donde decimos percibió ingreso por el trabajo realizado, ¿no? Ingresos por el trabajo realizado. Y acá vamos a valores donde 1 va a ser sí percibió, añadir, y 0 no percibió. Ok, añadir. Aceptar. Entonces también en su momento ya cuando hagamos la carga ya sabemos que ahí podemos poner o 1 o 0 y va a significar una cosa o la otra. Siguiente es cómo recibió el pago, en dinero o en especie. Esto por ejemplo es interesante, fíjense ustedes, nosotros vamos a poner como nombre de variable es modo pago, ¿no? Puede ser el nombre por ejemplo de la variable, va a ser también por supuesto en cadena, y la etiqueta va a ser modo en que fue remunerado. Y acá vamos a valores, son dos también, el 1 va a ser en dinero. Y 0, ¿verdad? O 2, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 825, o sea, acá queda criterio obviamente, una cuestión de economía de las categorías, es preferible usar pocas, ¿verdad? Cuando se extiende más de 10, por supuesto, continúa con 2 cifras, así sucesivamente, pero acá 1 y 0, ¿no? Entonces, 1 es en dinero, 0 es en especie. Añadir, ¿sí? Y como verán, ya tenemos también el modo de pago, que va a ser los dos tipos de pago en los que va a recibir. Veremos después cuando hagamos la carga lo que va a suceder con todo esto. Tengan cuidado. Acá viene una variable numérica nuevamente, ¿verdad? Una variable continua, que es ingreso monetario, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cuánto le pagaron? Entonces acá simplemente es monto, le podemos poner, si quieren. Vamos a nuestra variable, acá, la siguiente, doble clic. Le ponemos monto, ¿verdad? O bien le podemos poner directamente ingreso, ¿verdad?
Entonces, el tipo va a ser numérico. Acá no cambiamos, no tocamos esto. Lo que sí, y podemos incluso dejar 2 decimales, ¿verdad? Hay monedas en las que los decimales cumplen un papel muy importante. Pensemos, por ejemplo, el dólar. En Paraguay, el guaraní no, por su depreciación, etcétera, no habilitamos decimales. Entonces, podemos sacarla, pero también podemos dejarla para aquellos casos en los que, no sé, hallaremos promedios, quién sabe, ¿no? Es decir, una serie de formas en las que se va a expresar en forma de decimales cuando hay operaciones que se hacen con variables continuas. Entonces dejemos 2 decimales y como etiqueta ponemos este monto del ingreso por ingreso laboral. Entonces, obviamente, al ser numérico acá no se define valores ni nada, o sea, se queda nada más en eso, no se consigna que es una variable numérica. Siguiente variable, veremos nuestro cuestionario, es, acá nos viene una categórica pero múltiple, o sea, de múltiples categorías. Además, una con una variable, con una posibilidad de respuesta abierta, esto es interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? La razón por la que no trabajo. Entonces, vamos a poner razón no trabajo, ¿no? Razón de no trabajo. Razón de no TR. Tipo, por supuesto, va a ser cadena. Anchura, como hay una categoría que es abierta, entonces es conveniente que la anchura sea elevada, ¿no? No sé, lleguemos por ejemplo a 30, que ya es suficiente, ¿no? La etiqueta va a ser razón por la no trabajo. Y fíjense ustedes a que sí vamos a entrar en la cuestión de acá vamos a ver lo que vamos a hacer con los tipos, porque algunas son categóricas definidas, como por ejemplo, estoy estudiando. Entonces, vamos a definir. El valor 1 va a ser para todos aquellos casos en los que la persona declara que está estudiando. Dice aquí, estoy estudiando. Magnífico. Valor 2 va a ser, estoy enfermo, entiendo que efectivamente, estoy enfermo. Añadir. Valor 3, estoy con una discapacidad que me lo impide. Entonces, 3, discapacidad. O simplemente se puede dejar como estoy con una discapacidad. Que en ese caso, la persona declara que esa discapacidad le impide, porque hay discapacidades que no impiden al trabajo. Pero si esa persona declara que sí, entonces bueno. La 4, soy adulto, ya no estoy en condiciones. O sea, pongamos más bien, porque ser adulto no es un problema, sino no me siento en condiciones. Okay. La otra razón es soy jubilado o pensionado. Por lo cual la persona no trabaja. Y 6. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la siguiente, que es otro? En ese caso no se especifica. No se especifica. ¿Entienden? Veremos por qué. Ya les muestro acto seguido. Entonces tenemos el 1 al 5 que sí especificamos de esta manera y aceptamos. Vamos a la vista de datos para que podamos entender esta forma particular. ¿Qué pasa si yo le pongo la razón de no trabajo, ¿no? Si me posiciono yo encima, dicho sea de paso, eso no le comenté aún, si me posiciono encima de los nombres de cualquiera de las variables, me va a salir la etiqueta. Por eso es muy importante siempre designar la etiqueta cuando se define las variables, cuando se configura las variables ante la carga. Porque después va a permitir que, como yo tengo el nombre de la variable, son casi códigos, ¿verdad? Uno puede intuir que se llama distrito de residencia hace 5 años, porque la persona que lo cargó sabe que tiene esta característica. Pero si alguien no cargó esto, indudablemente que uno puede decir, espera, a ver,
no sé exactamente, o incluso se puede olvidar ahora, que se llama, lo percibió Inc. Dice, percibió ingresos por el trabajo realizado. Ah, manito, entonces aclara eso. En este caso, para esta variable que es razón por la cual no trabajó, supongamos que es el caso de esta persona, la primera es 2, que está enferma. Consignamos 2, ¿cierto? Le damos Enter. En principio, nosotros cuando haremos la carga de todo lo demás, que es la segunda parte de esta clase, veremos qué es lo que iremos haciendo, de hecho, ¿no? Iremos cargando categorías, ¿no? Números que representan categorías. Pero después, para controlar, nosotros iremos viendo si corresponden las categorías a las etiquetas de cada una de ellas, si corresponden estos valores a las etiquetas. Entonces acá, fíjense ustedes, al darle clic acá a la función etiqueta, vemos que efectivamente es estoy enfermo. Significa que esa persona no trabajó porque está enferma. Pero ¿qué pasa si la siguiente no corresponde a ninguna de estas 5 categorías? ¿Verdad? A ninguna de estas, de que no está estudiando, que está enfermo, de que tiene una discapacidad que se lo impide, de que no está en condiciones, no se siente en condiciones de jubilado o pensionado. Si no es otro. Supónganse ustedes, por ejemplo, estoy de viaje. No sé, digo cualquier cosa, ¿no? Entonces, por esa razón estoy. Entonces dice, uno puede cargar de viaje indefinidamente. Supongo que uno recibe una respuesta de estoy de viaje indefinidamente. Y en principio eso va a poder consignarse acá. Bien, estoy de viaje indefinidamente. Y yo le doy clic, Enter. Y me consigna exactamente la respuesta abierta tal como... Y eso me permite esta variable porque me permite, como ya hemos visto, por su naturaleza, ¿verdad? Que es de cadena, me permite cargar tanto valores, ¿verdad? Que representan, repito, nombres de categoría, 1, 2, 3, no están significando números, sino están significando valores, nombres de determinadas categorías. Y también me permite cargar propiamente letras, es decir, un conjunto de letras. Si las frases o el número de letras que cargaré corresponde a frase y que por lo tanto es largo, atención, no se olviden de eso, que la anchura sea suficientemente amplia, ¿no? Entonces, 30 una anchura amplia. Si ustedes dicen, no, voy a cargar incluso respuestas más extensas, entonces pueden extender la anchura a más, ¿verdad? A 50, a 70, en fin. Atención, solamente quiero recalcar de que esta no es una encuesta cualitativa, por lo tanto aquí no podremos cargar nosotros respuestas de ese tipo, salvo casos excepcionales como esta, que después además tendrá un tratamiento, ¿verdad? Por lo pronto yo lo que les estoy mostrando es la manera en que toma la variable si es que cargáramos respuestas abiertas. ¿Permite el SPSS? Sí. ¿Es recomendable cargar respuestas abiertas? No. O sea, y ¿hay una posibilidad de que si solamente las respuestas son abiertas, se conviertan luego en categorías? Sí, pero es un ejercicio posterior al relevamiento de la información y a la carga. ¿Sí? Esa es una posibilidad luego. Sigamos con nuestra carga, pero con la definición o configuración de las variables. La siguiente ya corresponde a este nivel de escolaridad, toda la sección de nivel de escolaridad, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir un poco más rápido, es si su madre asistió a un establecimiento educativo cuando era joven, ¿no? Entonces vamos acá, llamaremos así educ, o asistió más bien, assist, madre, ¿verdad? Va a ser cadena. Madre asistió a establecimiento, o directamente podemos poner a escuela. Valores, 1. Asistió. 0. No asistió. Aceptar. Siguiente. Acude su madre actualmente. Asiste, act, madre. En este caso va a tener la M, va a significar madre.
por supuesto, cadena. Madre asiste actualmente a establecimiento educativo. Yo sugiero también de arriba, en Paraguay al menos escuela está conectada como para la educación escolar básica y colegio está referido a la educación secundaria. Entonces yo prefiero siempre usar el término establecimiento educativo. Estamos en madre asiste actualmente. 1 es asiste. 0 es no asiste. Actualmente en este caso, ¿no? Siguiente variable. Bueno, y esto ya, supongo que intuyen, es ya una variable categórica, ¿no? Porque tenemos 1 a 6, cada uno de los cuales no son números, sino son valores, ¿no? de categoría. Entonces, vamos a poner, en este caso es grado curso, que va a ser cadena, por supuesto. Grado o curso más elevado al que asistió. Y acá vamos a poner 1, grado, curso. 2, segundo grado, curso. 3, tercer grado, curso. 4, cuarto grado, curso. 5, quinto grado, curso. Sexto grado, curso. Aceptar. Y sabemos de que, al menos lo que corresponde a la pregunta, de qué grado curso culminó, ya se tiene cargado. Y luego al nivel que corresponde. ¿Esto qué va a corresponder? Cada uno de estos también va a ser asignado con un número, ¿no? Esto puede ser 1, ¿no? Eso lo haremos en la base de datos, ¿no? Cada uno de estos puede ser asignado con un número. Entonces, ¿a qué nivel corresponden los grados o cursos a los que asistió? Y bueno, entonces vamos a nuestra base de datos y vamos a poner esto es nivel. Directamente le vamos a poner nivel nomás. ¿Qué va a ser? Cadena, por supuesto. Entonces, esto es nivel al que nivel, si quieren ustedes, más elevado que culmina. ¿No? Es a qué nivel corresponde. Okay. Y obviamente acá vamos a asignar 1, va a ser a nivel inicial. 2, a la educación escolar básica. 3, a la educación secundaria. Sí. 4, educación terciaria. Hay una distinción que no voy a poner a explicar ahora en qué consiste entre terciaria y universitaria. Supongo que en muchos de los países de ustedes también hay esta distinción. Y 5 sería educación universitaria. Tanto la terciaria como universitaria hacen parte del sistema de educación superior. Yo también voy a corregir esta porque le quiero llamar no inicial, sino educación inicial, y recuerden que eso puedo hacer posicionándome encima de la categoría y luego poniendo cambiar. Y acepto, ya tengo definida también mi variable de grado curso. Siguiente, doble clic, veremos cómo viene la cosa. Si culminó el nivel. Entonces vamos a poner acá, culminó nivel. Culminó NIF, le puse. Por supuesto que va a ser cadena porque la respuesta es sí o no. Entonces acá pongo culminó el nivel y puedo poner 1. Sí, culminó. 0. No culminó. Aceptar. Siguiente.
terminar esto, ya falta poco. Es lo mismo, pero para el padre, ¿no? Ahora, acudió su padre a un establecimiento educativo, entonces vamos a ver cuáles eran las variables para la madre. Para la madre era asiste madre, ¿no? Entonces yo puedo copiar más allá esto y en lugar de sea madre le pongo assist assist, copian más allá, ¿no? Entonces, assist padre, como es sí o no, es cadena. Copiar, incluso podemos copiar lo mismo acá. Solo que en este caso vamos a poner padre asistió al establecimiento educativo. Y fíjense, acá sí tenemos que definir 1 sí asistió, 0 no asistió. Aceptar. Ah, es que no definimos si es, no está bien. Entonces, asistió, padre asistió. Disculpen, me equivoqué. Luego es 1 sí asistió. 0 no asistió. Traje por error, pasé a la variable siguiente que todavía no se definió. Aquí ya definí esta, entonces esta simplemente voy a cambiarla. ¿Por cuál voy a cambiar? Dijimos, es 1 asiste actualmente madre, entonces sería lo mismo, asiste actualmente padre, le ponemos la P. El tipo va a ser cadena, por supuesto. Y es padre asiste actualmente a establecimiento educativo. O sea que ya está marcado esto por default, ¿verdad? Habíamos dicho que eso es lo que vamos a corregir. Vamos a poner 0. No asistió. No asiste, perdón. Cambiar. Y 1, sin los decimales, va a ser sí asiste. Bien, acá ya tenemos el siguiente, grado o curso, la misma cosa, grado o curso. Pero como tenemos grado o curso ya, porque corresponde a la madre, entonces acá tenemos que hacer una pequeña modificación y agregarle una M, porque corresponde a la madre. Entonces, cuando haremos lo mismo que grado, curso, P, va a corresponder al grado curso más elevado que cursó el padre. Por supuesto que va a ser cadena. ¿Sí? Y aquí es este grado o curso más elevado al que asistió el padre. Y aquí, al igual que este, ¿verdad? Recuerdan ustedes que aquí definimos 1 primer grado, 1 segundo grado, qué sé yo. Entonces, vamos a repetir lo mismo para el caso de la escolaridad del padre. Entonces, 1 es primer grado, curso. 2, segundo grado, curso. 3, perdón. Aquí, ahí voy. 3, tercer grado, muy bien. Curso. 4, cuarto grado, curso. Quinto grado, curso. Y sexto, el 6, ¿verdad? Que va a ser sexto grado o curso. Muy bien. Aceptamos. Y luego dice el nivel. Acá también vamos a tener que cambiar, porque como se va a repetir, también acá entonces va a ser nivel M. Y este va a ser nivel P. Va a ser cadena, por supuesto. Esto siempre es importante definir, no olviden definir el tipo de variable. Ya saben ahora cuál es los tipos de variables. Usamos la cadena y la numérica. Y esto va a ser
Acá incluso pueden directamente repetir, ¿verdad? Culminó el nivel. Y obviamente acá se define 1, sí culminó, y 0, no culminó. Ya, punto. ¿Verdad? Vamos a nuestra base de datos. Tenemos ya una nutrida base de datos. Ahora bien, grave, importante registrar. Yo ya había creado esta base de datos y recién lo estoy diciendo ahora y discúlpenme, muy tempranamente, cuando cargan la primera variable, ya es conveniente que ustedes registren esta base de datos, ¿verdad? En una carpeta para el ejercicio y luego con cierta frecuencia vayan grabando porque hay muchas operaciones, como están viendo, ¿verdad? Que son largas, que son tediosas en esta parte, en la parte de definición de variables, que entonces es importante grabar y lo será también en la carga de datos misma, ¿verdad? Porque es repetitivo, es tedioso, etcétera, ¿no? Vamos terminando porque ya son las últimas preguntas, ¿verdad? Que es respecto a la dimensión de análisis, ¿verdad? Que yo había puesto como ejemplo. Esto es si cree que el docente es una persona importante, en una pregunta. Entonces, vamos a nuestra área. ¿Cómo podemos una pregunta de esas características? Bueno, ponemos, por ejemplo, docente doc imp, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, ya es una manera que a mí me indica, pero si luego de, no sé, de 15 días yo nunca más volví a mi base y veo doc pimp, yo no sé exactamente qué significa. Por eso es muy importante que consideremos la etiqueta de qué se trata la variable. Va a ser cadena, porque obviamente son una respuesta abierta, ¿sí? Entonces acá ponemos, la pregunta es, ¿considera o no importante al docente? Y acá obviamente hacer una respuesta abierta, ¿verdad? Fíjense acá, discúlpenme, esta es una respuesta, la primera es si es importante o no, es categórica sí o no. Entonces, al tratarse de una dicotómica, obviamente es sí o no, ¿no? Entonces, 1 sí y 0 no. Bueno, y la siguiente, el por qué, ¿verdad? Es razón, podemos poner, razón doc, razón doc imp, ¿verdad? Va a ser cadena. Y acá podemos poner razón por la cual considera importante al docente. Y acá no se pone ninguna porque esta es la pregunta abierta, ¿no? El por qué. Acá te puedo poner cualquiera. Dice, enseña conocimientos que serán útiles para mi hijo. Y varias otras respuestas, todas diferentes, de hecho, en este ejemplo que yo estoy poniendo. Esta sí, entonces una cerrada, ¿no? Pero una, sí, cerrada categórica, ¿no? Siguiente, respeta las decisiones del docente. Entonces vamos a poner acá, docente, ¿no? Incluso de, nomás directamente. Cadena, sí, porque va a ser sí o no. Entonces es respeto por las decisiones del docente. Valores, 1, sí, y 0, no. Aceptamos. Obviamente viene el por qué. Entonces aquí ya es, siempre generalmente es razón, ¿verdad? Cuando se dice por qué es razón, respeto docente. Hace una abierta, cadena, y es razón por la cual respeta las decisiones del docente. Esto no es necesario consignar en categorías, ¿verdad? Valores ni categorías porque es una respuesta abierta, ¿verdad? Seguimos. Dispone, perdón, cree que el director es una persona importante. Entonces, podemos repetir esta. Aquí, ¿verdad? Y en lugar de poner docente, razón va a ser directo. Entonces, dir.
Razón dir imp. Va a ser cadena, por supuesto. Y ponemos acá, razón por la cual considera importante al director. Director. Y acá, un ratito. No, me van a disculpar, no es razón, acá era, acá simplemente es dir importante, ¿no? Si considera que sí o sí no, ¿no? Entonces acá obviamente simplemente es considera importante al director, directora. Y acá ponemos 1, sí, y 0, no. Aceptamos. Y ahora sí, razón por la que el director es importante para los padres. Cadena, por supuesto. Razón por la cual considera importante al director. Punto. Como es abierta, tampoco se especifica valores, ¿verdad? Ni categorías. ¿Confía usted cómo se maneja el colegio de su hijo, el establecimiento de su hijo? Entonces es manejo, manejo se puede poner. Cadena, dice, confía en la gestión del establecimiento. Si es sí o no, por supuesto, variable dicotómica, respuesta es sí, confía, podemos poner, y 0, no. Aceptamos. Y seguramente hay una pregunta de razón, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, entonces, razón, manejo, establecimiento. Esto va a ser cadena, razón por la que confía o no en la gestión. Dejamos abierta también, ¿verdad? Finalmente queda una pregunta, una es, ¿cree usted, se refiere a él o a ella, cree en la capacidad de acompañar los estudios de sus hijos? Entonces podemos denominar capacidad, acompañamiento, o simplemente es capacidad, ¿verdad? Acompañamiento, hijo. Como es sí o no, entonces acá vamos a consignar considera tener capacidad de acompañamiento escolar. 1. 1. ¿Sí? 0. No. Aceptar. Vamos terminando. ¿Cree que su hijo tiene mismas cualidades que los niños con evaluaciones más altas? Entonces es capacidades comparables, podemos llamar. Entonces, cadena considera que su hijo y hija tiene capacidades similares que niños mejor calificados. ¿Sí o no? 1. ¿Sí? 0. ¿No? Aceptamos. Y la última pregunta es ¿por qué? Entonces, razón de comparación, supongo. Entonces, cadena, razón por la que considera que su hijo tiene, hijo, hija, ¿verdad? Tiene o no igual capacidad que niños con elevada. Y obviamente eso se queda. Fíjense, con esto nosotros terminamos de armar
la base de datos, o sea, a ver, de configurar más bien, o de definir las variables de la base de datos, y en el siguiente video veremos cómo cargarlas, ¿no? Así que muestro el siguiente video a continuación sobre las técnicas de carga.